yo no podía entender cómo alguien tan perfecto podía mirar a una persona tan imperfecta como yo. Bueno, mi gente, otro video más. Gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre darle like, suscribirse. Recuerden que, ¿verdad?, esto es para esparcir el mensaje un poco. Aquí hablamos de un poco de todo. Y hoy, ¿verdad?, vamos a tener una persona sumamente especial. Vamos a hacer una entrevista, ¿verdad?, que yo siento que va a impactar a muchas personas. Con nosotros, ¿verdad?, va a estar hoy el hermano Benny. Benny, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Josué. Te bendiga. Amén, amén, amén. Sí, no, esto es algo porque la primera vez que yo escuché tu testimonio, yo siempre he dicho que es algo que, yo siempre he dicho que es algo que la gente debe escuchar porque no todo el mundo, cuando escuchen, ¿verdad? Ya lo van a escuchar ahora, pero cuando la gente entienda, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer con una vida de alguien, creo que es algo poderoso, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene testimonios diferentes. Yo no creo en testimonios porquería, yo creo en testimonios diferentes. Porque Dios, ¿verdad?, rescata a las personas según su condición y según, ¿verdad?, lo que sucedió, ¿verdad? Antes de empezar, algo que quieras decir, no sé si cómo te sientes, cómo estás. No, mano, chilling. Estás chilling, estás Sí, tranquilo. no, No, mete mano no te pongas aquí. nervioso, esto es una cámara nada más. No, y después cuando lo vamos a ver en la iglesia con las gafas puestas, que así ya soy estrella, ya me entrevistaron. Pero sí, Benny, pero mire, pues hoy, ¿verdad? Hacer una pequeña entrevista. Quiero que vamos a hablar de tu testimonio. Vamos a hablar de tu testimonio y me gustaría, ¿verdad?, empezar primero con de dónde tú vienes y cómo fue tu niñez. O sea, vamos a empezar por ahí, de dónde tú vienes y tu niñez. Pues mira, mano, yo soy nacido y criado en el pueblo de Ahí Bonito, una familia bien humilde. Soy el hijo número 1 de mi papá, pero soy el hijo número 8 de mi mamá. Mi niñez fue una niñez poco común. Mi papá es una persona discapacitada, impedida. Mi mamá una empleada de comedor escolar. La única diferencia era en que en mi casa no había una unión. Mis hermanos y yo, obviamente, no fuimos criados juntos, o por lo menos los últimos 3 sí. Los hijos de mi papá sí fuimos criados juntos, pero los hijos de mi mamá no teníamos esa relación porque estábamos sumamente distantes. No habían juguetes en Navidad. Lamentablemente no. En lo económico, no estábamos bien económicamente, no habían juguetes en Navidad. Yo vivía el pensar por qué los demás pueden y nosotros no podemos. Como te dije, mi papá era una persona incapacitada físicamente, pero él quería darle a sus hijos lo que él pudiera darle a sus hijos, no lo que nosotros quisiéramos. Mi papá y mi mamá, cuando yo tengo algunos 6, 7 años, ellos se divorcian. Hay un divorcio en el matrimonio. Y una de las preguntas más difíciles me la hizo un juez y me dijo, ¿con quién tú quieres estar? Mi mamá era una persona bien violenta. Mi mamá era una persona que lamentablemente era de carácter bien, como se dice en Puerto Rico, de mecha bien cortita. Y yo le cogí miedo. Hubieron unos sucesos en mi infancia donde mi mamá me golpeaba y yo cogí miedo. Y cuando el juez me hace esa pregunta, yo le digo, yo quiero estar con mi papá. O sea, una persona más calmada, una persona que yo podía refugiarme en él y que yo sabía que no iba a haber nada que no fuera recíproco. O sea, yo sabía que el cariño que mi papá me iba a dar no me lo iba a dar mi mamá en ese momento. Cuando el juez le hace la pregunta a mis otros 2 hermanos, que somos 2 varones y una niña, los 3 dijimos que sí, que queríamos estar con mi papá. Pero para aquel entonces era bien difícil que un hombre se llevara la custodia de una niña. Entonces nos separan y le dan la custodia de los 2 varones a mi papá y le dan la custodia de la niña a mi mamá.
Después de eso viene el problema escolar. Es de que cuando presentaba antes, en el primer día, la pregunta era cuál es tu nombre, qué tú quieres ser cuando seas grande y quiénes viven con su mamá y su papá. Pues yo era el único en el salón de que tenía que levantar la mano de que vivía solo con mi papá. Y eso marcó. El mero hecho de yo levantar la mano, había algo que dentro de mí se quebró, se rompió. Como te dije, no teníamos muchas cosas. Carecíamos de juguetes, carecíamos de los últimos tenis que salieron, que estaban a la moda. Las libretas de nosotros antes, ¿verdad? Que para los que tienen un poquito más de edad, la Gym Book, eran las más mejores. Pues para nosotros era la de 99 centavos, que era la blanco y negro. Sí. Prácticamente los juguetes que teníamos era porque papi los fabricaba o cogían préstamos en los bancos del pueblo. Y con eso era que nosotros nos vaqueábamos en Navidades. Y esa fue mi niñez, hermano. Mi niñez fue de mucho coraje. Y el coraje no era con mi papá y mi mamá, era con el Dios que ellos me decían. Porque venimos de una iglesia, de una familia bien católica. Por lo menos de parte de mi papá. Mi mamá tenía otras creencias. Pero yo me molesté con el Dios que mi papá me predicaba. Yo me molesté con aquel Dios que mi papá me decía, Dios tiene el control de todo. Yo me enojé con él. O sea, para mí en ese momento fue, si tú existes, ¿por qué yo soy el único que tengo que pasar por lo que estoy pasando? Y esa fue mi niña, hermano. Fue de mucho coraje. Sí, de enojo. Creo que me puedo relacionar un poco porque qué curioso. Tú fuiste con tu papá, yo fui con mi mamá. Porque mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. Y es curioso porque saber, ¿verdad? Bueno, no curioso, sino increíble que lo que puede pasar por un niño cuando vive con padres separados, porque yo también viví bajo coraje. Cuando yo tenía 11 años en adelante, que mi papá se murió, yo viví con coraje por lo mismo, porque el Dios que me predicaban, porque mi papá era pastor de iglesia pentecostal, mi mamá, la esposa del pastor, me predicaban de Dios. O sea, cómo un Dios me juega así. O sea, cómo eso es lo que yo decía, que cómo me jugaba, cómo me puede jugar hacer esta jugada de que, pues, te voy a dejar ver a tu papá y de momento, ¡fuop!, te lo quito. Y igualmente, yo te entiendo y es difícil vivir con coraje porque tú, a ver, no sé si tú eras como yo no sabía manejar el coraje porque yo explotaba por cualquier cosa, por eso mismo, porque como tú dices, algo se quebró dentro de mí. Y escucharte a ti ahora decir o sea, esa historia de tu niñez, de las carencias, de cuando eras niño, no tener este juguete que en Navidades, hermano, es fuerte, porque es una realidad que se vivía o se vive, bueno, se vivía porque ya no mucho, pero en Puerto Rico, porque yo lo escuchaba de diferentes personas también, que la situación económica era sumamente difícil, muchas personas no podían comprar cosas y tenían que sostenerse con lo poquito que tenían. Eh, pues, ¿verdad? Una niñez dura, o sea, y creo que cuando son niñez dura, esas carencias afectan después, ¿verdad? Más adelante. Y eso es lo que quiero preguntarte ahora. Al tú haber dicho ya que algo se rompió dentro de ti, que bajaste una niñez muy dura, ¿qué prosiguió, o sea, o qué continuó? ¿Cuál fue lo siguiente, por mejor decirlo así? ¿Qué fue lo siguiente ante esa situación? Ya que, ¿verdad? Pues vamos a hablar de adolescencia y todo eso, pues ¿qué fue lo siguiente que sucedió al momento de que en tu mente pasó esa pregunta de por qué tú me tratas, o sea, a Dios, por qué tú eres así, qué clase de Dios tú eres? Porque imagino que todas esas preguntas pasaron. So, ¿qué fue lo siguiente que sucedió ante eso? Pues mira, Josué, algo que tal vez nos diferencia era que yo no sabía expresar mi coraje. Y yo lo retuve mucho. Y a retenerlo tanto, me afectó en cuestión de que yo me empecé a trazar metas que en aquel momento eran difíciles, eran bien imposibles.
Y yo buscaba trazarme una meta para salir en el hueco donde estaba metido. ¿Me entiendes? Era de que ya yo quiero ser grande, ya yo quiero graduarme de la universidad porque yo no merezco esto. ¿Me entiendes? Y el ver a mi papá como todos los días tenía que salir a trabajar. Y estamos hablando de que es una persona incapacitada. Mi papá era una persona que tenía una joroba en la espalda y la joroba le presionaba mucho los pulmones y mi papá no podía respirar bien. A pesar de que fumaba y etcétera. El verlo a él salir todas las mañanas a buscarse el peso, independientemente de lo que fuera, en lo que apareciera, era lo único que nosotros teníamos para poder subsistir la semana. Y era de que hablé ahorita de los materiales, pero de lo físico. O sea, no había una estufa en mi casa. ¿Me entiendes? Dormíamos 3 en una cama. Yo me acuerdo que cuando nosotros vamos a vivir con mi papá, lo único que nosotros estuvimos comiendo como por una semana fue galletas Sport con miel de abeja porque no había más nada. No había una estufa, no había una nevera para poder poner las cosas frías, etcétera. Y mi papá le pagaba a una de mis tías para que nos cocinara un plato de comida para los 3 diario. Y ese plato de comida costaba $20 a la semana. O sea, mi papá tenía que buscarle esos $20 fuera como fuera. Y yo me empecé a trazar muchas metas. Y era de que cuando yo me gradué de la universidad o si me da la oportunidad de ir a la universidad, yo quiero ser piloto de aviones y quiero ser el mejor piloto porque yo me quiero ganar mucho dinero porque yo no quiero seguir pasando por esto. Y comencé a tal vez en la adolescencia envidiar lo que los demás tenían. Y era de que tal vez en la escuela intermedia llegaban, habían jóvenes o personas que podían ir a la cafetería y se podían comprar un sándwich de jamón y queso con una Coca-Cola, pues yo envidiaba eso, porque yo no podía hacerlo. El que tal vez lo llevaran a la escuela con un carro, el que tal vez no tuvieran que depender de alguna manera u otra. Yo me avergonzaba de mi papá, porque era una persona que lucía diferente. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y todo eso fue como que yo comencé a envidiar lo que los demás tenían, sabiendo que en mi casa nunca iba a faltar nada porque mi papá no iba a permitir eso. Y eso fue, mi adolescencia fue más esa. Es como que envidiar lo que los demás tenían y corromperme mentalmente de que yo tengo que frenar con esta maldición generacional. Sí, sí. Y yo tengo que ser el ganar mucho dinero porque yo no voy a permitir que cuando llegue a la universidad o llegue a la high esto pase. ¿Me entiendes? Cuando llego a la high, yo llego con una mentalidad de que yo quiero ser el cheche de la película. Y fue cuando me di cuenta de que mi papá, la salud estaba empeorando. Mi papá era una persona que, como le dije, tenía una joroba en la espalda, su corazón era muy grande. Yo empecé a escuchar de las cosas que papi ya carecía, que no únicamente lo que nos faltaba en la casa, como los mejores tenis, etcétera. La salud de mi papá, del pilar de la casa, estaba empeorando. Y ahí fue el coraje con Dios otra vez. Digo, ¿qué más tú esperas de nosotros? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que esperar? O sea, ¿por qué tengo que pasar esto yo? ¿Me entiendes? Sin saber que en la casa estaba mi hermanito, que tal vez yo era un ejemplo para él, y que estaba juzgando a mi papá sin ser el culpable de todo esto. Cuando yo entro a la high, yo me empiezo a relacionar con personas que supone que no me relacionara. Y estamos hablando de que comienzo a envidiar lo que ellos tenían. A que se atreve a hacer esto y no tiene ningún tipo de consecuencia. Pero sin embargo yo le digo a mi papá que yo quiero hacer algo y él me va a decir que no lo haga porque me tengo que acordar de que Dios me está mirando o de las consecuencias que puede traer en un futuro, etcétera, etcétera. Yo decía a Dios, yo le decía, no permitas que mi papá siga creyendo en ti porque tú eres una falacia del espantapájaros. O sea, tú eres un cuento de una historia que alguien se inventó, se escuchó cool
Y mi papá la está siguiendo, la está diciendo, pero por favor, no permitas que eso pase en él. Cuando yo me gradúo de cuarto año, yo quiero, como te dije, ser piloto, pero sucedió algo, que mis notas no avalaban mi futuro. O sea, las notas que yo tenía en la escuela no decían vas a entrar a la universidad. O sea, o el college que tuve en ese momento no me dio oportunidades para las mejores universidades. Y aparte de eso, no tengo un carro, no me puedo hospedar porque no había dinero para pagar hospedaje. O sea, que ahí yo vi cómo todo comenzó a limitarse nuevamente. Y ahí entonces empiezo a preguntarle a Dios hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a ser todo esto? ¿Cuándo va a ser mi vía crucis? ¿Cuándo se va a acabar? Me relaciono con las personas que no tengo que relacionarme. Comienzo a hacer un dinero extra, ¿verdad? Ya la gente se puede imaginar por qué. Uh-huh. Y ahí yo empiezo entonces a ver que a mí me va bien, pero a mi papá le va mal. Entonces yo pongo en una balanza absolutamente todo y decido entonces irme por mí. O sea, ahí dejé a la persona que respetaba tanto a un lado y dije, él no puede hacer nada. O sea, él está envejeciendo, en algún momento va a morir y el que va a quedar soy yo. En la universidad no tengo un carro. O sea, dependo de los demás. Comienzo a estudiar la administración de sistemas de aviones. Cuando me completo los 2 años de la universidad, es un requerimiento de que yo me mude a una universidad en Bayamón que está especializada en esto de administración de sistemas de aviones, pero no podía hacerlo. Una, porque mi primer semestre académico probé 3 créditos. He cogido 12 y aprobé más que 3. Y segundo, de que no iba a poder hacerlo porque a lo económico... En viaje, sí. El viaje, más tengo que dejar a mi papá con mi hermanito. Todo eso comenzó como que a caer encima de mí. No tengo ningún tipo de relación con mi mamá. Mi mamá, si acaso, era porque mi papá me obligaba a mí a hablar con ella, decirle... Yo nunca le dije a mi mamá, mami. O sea, yo siempre la llamé por su primer nombre. Yo no tenía ese tampoco de decirle, me quiero ir contigo porque ella vive en Estados Unidos, tal vez tiene una mejor oportunidad, sí, una mejor vida. O sea, eso no salía de mí. O sea, independientemente de yo tenía la necesidad que tenía, nunca salió de mí decirle a ella, me quiero ir contigo. O sea, el coraje con ella era tanto y tanto y tanto que eso nunca salió de mi boca. Comienzo a utilizar drogas estando en la universidad. Utilicé todas las que puedas imaginarte, LSD, hongo, campana, heroína, todas las que te puedes imaginar. Yo lo usé, éxtasis. Y yo comencé, comencé a ver cómo yo podía salir de mi problema permanente con una solución tal vez superficial. ¿Me entiendes? Porque mientras yo estaba con este grupo de amigos, mientras yo estaba en el mundo, mi mundo feliz, ya no importaba nada exterior. Pero sin embargo, cuando salía todo esto, cuando se acababa la nota, cuando se acababa el vacilón, el jangueo, el tripeo, volvía otra vez a aquel Benny infeliz, aquel Benny con muchos problemas, en mirar a un lado del cuarto y ver a mi papá que en su salud completamente deteriorada. En los últimos tiempos mi papá caminaba con una máquina de oxígeno porque no podía respirar con su condición de obviamente física, más mi papá fue fumador desde que yo tenía uso de razón. Para hacer el cuento largo corto, mi papá muere 2 meses antes de graduarme de la universidad. Y mi papá, cuando cae en el hospital, el médico nos dice, él no va a salir del hospital. O sea, lamentablemente, él no va a salir. La excusa que yo le doy a mi familia es, yo no lo puedo cuidar porque yo estoy en exámenes finales. Es mi último semestre de universidad y yo no puedo cuidar a mi papá. Tomamos la decisión de que cada uno se iba a turnear un poquito y iban a tratar de satisfacer la necesidad de mi papá.
mi hermanito deja la escuela, se sale de la escuela, comienza a trabajar. Luego se gradúa por medio de exámenes libres. Y vez que mi papá muere, fue un jueves, en la universidad había algo que se llama jueves de jangueo. Y había un sitio que las medallas eran bien baratas, eran a 50 centavos. Y nosotros nos íbamos allá a disfrutar la noche, la noche del jueves. Cuando yo llego a mi casa, yo siento que algo no está bien. Cuando yo recibo el viernes por la mañana una llamada telefónica y dice, tu papá no está bien, ven al hospital inmediatamente. A todo esto, yo digo, no es que está bien, pero no es que tampoco se va a morir. Yo aproveché y lo que hice fue que cogí el tiempo, obviamente me lavé la boca, me bañé, me cambié. Y cuando me estoy montando en el carro, nosotros vivimos en un barrio donde todos son familia. O sea, que tú te robas los huevos de la gallina del vecino y es tu tía. O vas a tomar café por las tardes y se reúnen todas las señoras del barrio a contar lo que pasó en el nacimiento de qué sé yo quién, ¿verdad? Que es como que todo bien conjunto. Y yo estoy saliendo de mi casa y yo veo esta prima de mi papá que sale baja la cuestita y qué sé yo, y me toca la espalda y me dice, te acompaño los sentimientos. A todo esto yo dije, ok, cool, pero me tengo que ir porque tengo que ir al hospital. Cuando estoy bajando, una casa más abajo de la mía, está mi tía. Y hay muchos carros. Y dije, como que no es normal. Yo me paro ahí y le digo a mi tía, vengo ahora, porque no sé ni por qué me paré. Lo único que le dije, vengo ahora que me dijeron que mi papá que papi está malo, vengo ahora, les dejo saber lo que pasa. Y ella me dice, no vaya. Y yo como que, no vayas, pero ¿por qué no vayas? Me monté en el carro, seguí. Y cuando yo estoy llegando al hospital, el frente del hospital en Ay Bonito había una guagua que decía Funeraria San José. Y yo digo, cool, se murió alguien. Cuando me monté en el elevador, yo me monté en el elevador de servicio. Y cuando bajan, cuando el elevador se abre, yo veo una camilla con una sábana como color vino en la parte de arriba. Y yo le digo a la persona que lo está cargando, dije, ¿yo puedo ver la persona que está ahí? Y me dice, no, se supone que no haga esto, o sea, aquí no se puede. Y le digo, ese es el pie de mi papá. Y me dice, no te lo puedo enseñar. Y yo, ese es mi papá. Cuando él me dice, vamos a cerrar el elevador, yo te voy a enseñar rapidito, pero esto supone que no se lo digas a nadie. Cuando le quitaron la de esto, el que estaba ahí era mi papá. Wow. Que no podía ir a cuidarlo porque estaba en exámenes finales, pero mi papá muere en una noche de jangueo. Wow. Sí, sí. Es que... hasta así, ya esa parte no lo sabía, eso que hasta a mí me cogió de sorpresa. Sí, ¿no? Que antepusiste muchas cosas y fue así repentino. Creo que puedo entender los sentimientos porque igualmente fue conmigo. Yo no me enteré que mi papá se había muerto como una noche después. Y yo no estaba jangueando, yo estaba chiquito, bueno, sí, estaba jangueando porque estaba con mis primos y mis tías. Pero mi tía no supo explicarme y pues cuando recibí la noticia, creo que así mismo como la pausa que hiciste ahora, la misma pausa que hubo en mi mente. Y está difícil, pero yo entiendo lo que tú dices lo de querer superarte, porque en parte, ¿verdad? Yo puedo relacionarme en el sentido de que cuando pasó ese evento de que mi papá se murió, yo me tracé la meta de ser mejor que mis hermanos. Porque somos contrarios aquí. Tú eres el hermano mayor, yo soy el hermano menor, yo soy el más chiquito. Y yo veía que mis hermanos todos tenían su independencia y su cosa. Pero yo quería trazarme de que yo quiero ser esto, yo quiero ser más arriba, yo quiero ser médico. En tu caso tú querías ser piloto, yo quería ser médico.
para lo mismo, porque yo quería, dije, yo voy a poner a mi mamá y a mí, los voy a poner adelante a los dos. A mí no me importa más nadie, porque yo tenía un poquito de resentimiento a ellos. Y en esa parte lo puedo comprender también. Pero es increíble, ¿verdad? Como ahí, ¿verdad? Tú ves que la vida es frágil, que, ¿verdad? Que esté viendo este video, que esté viendo este podcast, no por rencores, ¿verdad? Debería, o por problemas, no deberías alejarte de la familia, al contrario, creo que si algo, ¿verdad? Puedes reflexionar de lo que Benny acaba de contar, es que es momento de llamar, de abrazar, de besar, de estar con la familia, porque uno nunca sabe, o sea, la vida es frágil, tú nunca sabes lo que puede suceder. Y no, puede ser problema de salud, puede ser que salgas en el carro un momento y alguien te atropelle, eh, puede suceder cualquier cosa, algo explote. Ah, Los bebés nacen y mueren. ajá, exacto. So, una de las cosas que para mí era como que el pastor dijo algo y que me llamó mucho la atención y dijo el mañana no es seguro. Pero para mí en ese momento yo pensaba de que sí. Sí. De que mañana va a salir el sol y Y todo va a estar bien, sí. todo esto se va a acabar, ¿me Ujú. entiendes? Y no fue hasta que yo vi esa camilla que yo pude decir, acho, ya no va a estar, ¿me entiendes? Ya es tarde, Y, sí. y para que tú veas lo que es el corazón y la mente del ser humano, mi corazón sabía de que mi papá ya no estaba. Pero mi mente decía, mañana esto se acaba. Esto ya se acaba. Cuando pasa todo esto, yo me tengo que cambiar de concentración de la universidad porque me dijeron, sé realista, mano. Ujú, ujú. Aprobando 3 créditos, tú no te vas a graduar nunca de la universidad. Y ahí me cambio a justicia criminal. Cuando mi papá muere un 2 de abril y yo me graduaba un 26 de mayo. O sea, el primer hijo de mi papá iba a ser, y el primero de mi mamá en tener un título universitario, y yo no iba a estar ahí con ninguno. Mi mamá obviamente por la relación, Sí, sí. y mi papá porque la Sí, vida se acabó. se fue, sí. Y una de las cosas que más me dolió fue el ver a mi papá en aquella caja y yo no poder decirle, hacho, gracias. Gracias porque todo lo que aprendí de ti, sé que en algún momento dado en el futuro me va a servir cuando yo sea papá. ¿Me entiendes? El no quitarme, el verlo, mano, llorar por las noches y tal vez el dolor, la angustia de no poder darnos lo que para él pensaba que nosotros necesitábamos, porque tal vez... Y también uno como hijo es egoísta, ¿me Ujú. entiendes? Es como, si tú no me das esto, ¿por qué no me quieres? O, o si no me das esto, porque, no sé, no te esforzaste suficiente para darme lo que realmente yo merecía. O sea, yo pensaba eso. Cuando enterramos a mi papá, pasar lo que pasa, yo seguí yendo al hospital como por 2 semanas, todas las tardes. Yo voy al cuarto de mi papá. Y el cuarto de mi papá. Yo parqueaba el carro, subía las escaleras, iba al cuarto de mi papá no está aquí. Y tuve, Josué, 2 semanas haciendo lo mismo. Ujú, O sea, algo aquí no había captado de que ya se acabó. Como les dije ahorita, yo tenía un problema de drogas un poquito fuerte, sí. fuerte. Y un día, y ahí estoy que ya yo no valgo nada, mano. Yo decía, el diablo a mí no me quiere, Dios tampoco, nadie apuesta nada por mí, yo no sirvo. O sea, este es mi futuro, va a ser esto. Yo voy a ser un adicto. Yo voy a ser una persona que va a trabajar en lo que aparezca y mi vida va a ser esta siempre. Esto es lo que yo merezco. O sea, por mí nadie va a dar un vellón. Por mí nadie va a tal vez estirar la mano y decir, yo te voy a ayudar. ¿Me entiendes? Yo sabía que eso no iba a pasar conmigo. En una noche de jangueo llego a casa con la mentalidad de suicidio. Y esto no sirve, mano.
yo me miraba al espejo y yo no veía un ser humano. ¿Me entiendes? Yo veía a alguien más. ¿Me entiendes? Y yo dije, ese día yo me voy a suicidar, yo estoy bien loco y yo me voy a quitar la vida y se le va a acabar los problemas a todo el mundo. Porque no merezco. Y yo me estoy acostando así en la cama, yo me acuesto en la cama y la cama comienza a dar muchas vueltas, pero no eran las vueltas normales. Porque la parte del techo yo veía muchas sombras que decían, hazlo, hazlo. Y yo siento en mi corazón algo muy fuerte que decía, no te olvides lo que decía tu papá. En el momento difícil, Dios te escucha. En el momento difícil, Dios te escucha. Y yo lo único que hago es, Josué, yo me viro, me arrodillo y le digo, si tú quieres, si a ti te da la gana, si tú crees que yo soy algo o alguien, permite que yo sea otra persona. A mí no me ponga, yo no quiero ser rico, yo no quiero ser importante, yo quiero ser otra persona. Yo me levanto y yo me siento diferente. Yo acostumbraba a que yo hacía mis cosas bien callado. O sea, el que sabía, sabía, y el que no, pues yo tampoco lo mandaba publicando por ahí. Tengo problemas de esto, tengo problemas de lo otro, o yo hago esto, hago lo otro. Nadie sabía en mi familia que yo fumaba. Que utilizaba drogas así, porque a veces, pues, obviamente lo que se ve no se pregunta. Pero yo esa mañana yo me levanto y antes de ir al baño a lavarme la boca yo me fumo un cigarrillo. Y yo te juro, Josué, que la primera cacha que yo me decía el cigarrillo, sentí que la garganta se me hizo sangre. Y me lavo la boca y cuando escupí sangre. Pues este que está aquí se asustó. Dije, me voy a morir. O sea, ya aquí tengo cirrosis hepática o tengo algo y yo me voy a morir. Me lavo la boca, qué sé yo, y me voy a hacer algo, no recuerdo qué fue. E intento fumarme otro cigarrillo y siento la misma sensación. Y yo digo, algo pasó anoche. Me voy a tratar de janguear en la noche y algo me incomoda. Dice, vete a tu casa y tú no eres el mismo. O sea, esto no es tuyo. Ya tú no perteneces aquí. Me voy a mi casa y yo tenía una prima que éramos primos de jangueo, que ella sabía todo lo mío, yo sabía todo lo de ella y qué sé yo. Y ella me dice, estoy yendo a la iglesia. Y le dije, bien por ti. Me dice, no, es para que me acompañe. Y dije, nah, yo para allá no voy. Y dije, invítame para donde tú quieras, pues para la iglesia. Y ella dijo algo que a mí nunca se me olvida. Me dice, acuérdate que tú no eres el mismo. Y empezamos a ir a la iglesia y yo le cogí miedo a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi mamá era cristiana. Sí, que eso entre comillas. Y yo veía como el comportamiento de mi mamá, nosotros le decíamos la Transformer. Pues en casa era una cosa y en la iglesia era otra. ¿Me entiendes? Y yo decía, esta gente está loca. Esta gente no tiene una entidad propia. Y pasaron como un mes y medio, 2 meses y medio, y el pastor de esa iglesia, Reverendo Escobar, nunca se me va a olvidar, y él me dice, no te olvides de las palabras que le dijiste a Jesús en tu agonía. Si haces algo, yo voy a ser diferente. Me dice, aquí hay un joven que le dijo esas palabras exactamente a Dios una noche donde él no quería ver la luz del otro día. Y dije, aquí alguien dijo lo mismo que yo dije. Sí, bueno, negando. Si no fui yo. Sí, negando. Paso al frente y cuando ese pastor me abrazó, mano, yo sentí un abrazo diferente. Y en el 2005, yo me graduó en mayo, en mayo del 2005. En
agosto del 2005 comienzo a ir a la iglesia. Y ahí, como quien dice, fue ese encuentro con Dios, así parece que te convertiste en... Fue un encuentro con Dios, pero no fue una relación con Dios. Ok. Esa iba a ser mi otra pregunta. Sí me sentía diferente. Ok. Me sentía cool con la gente de la iglesia. Pero pasó algo que yo me vuelvo a apartar de la iglesia y comienzo a hacer lo mismo. Okay. Pero esta vez era diferente. Porque esta vez yo sentía que cuando lo hacía le estaba faltando a Dios. Había hecho el paso de la profesión de fe, de que te reconozco como único y exclusivo salvador de mi vida. Sí, la confesión, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Había hecho todo eso. Pero no estaba la relación. Okay. ¿Entiendes? Me aparto otra vez. Y Dios me dice, conmigo no vas a jugar. Ahí entonces vi como mis panas, como gente que yo salía, ya no estaba. De que ya tenía que enviar cartas a la cárcel. No era tan solamente una llamada a decir, hacho mana de extraña. Eso ya no estaba. Era como que Dios me estaba diciendo a mí, esto es lo que puede llegar a pasar si sigue jugando conmigo. Uh-huh. Después de eso, mano, entiendo de que Dios no es Dios no es un conocimiento, Dios es una relación. Dios no es reaccionar a algo, es como tú te relaciones con Dios. No es únicamente decir, amo a Dios sobre todas las cosas y ahí se quedó todo. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llego a la iglesia, llego a otra iglesia donde los pastores son bien cool. Y ellos me dicen, tú te ves diferente. Tú eres un joven que te ves diferente a los demás. Yo era callado. Yo siempre estaba en una esquina. Entre menos a mí me digan, es mejor para mí. Porque yo sentía de que yo no podía entender cómo alguien tan perfecto podía mirar a una persona tan imperfecta como yo. ¿Me entiendes? Y para mí, en ese momento, no podía creer cómo Dios me miró, ¿me entiendes? Cómo hacho, mano, de yo pensar que yo no era nadie, de que nada daba nada por mí. Había alguien, bro, que lo había dado todo. ¿Me entiendes? Sí. Y comienzo esa relación con Dios. Me hago líder de jóvenes. La iglesia metodista del Robo, que para mí fue una escuela. Luego de eso, pues, pasan unas cuestiones en la iglesia. Dejo de ir a la iglesia y doy entonces el salto a la iglesia pentecostal. Y ahí, pues, 20 años más tarde, hermano. Estamos aquí. Todavía estamos aquí. Wow. O sea que inicialmente tú te habías convertido, te apartaste y viraste para atrás. Eso es interesante, verdaderamente interesante, verdaderamente bien poderoso, porque yo siempre digo que una vez que Dios marca la vida de alguien, eso no vuelve para atrás. Y como tú dijiste, Dios no es un conocimiento, es una relación, me atrevo a decir que una religión es verdad, porque él obviamente nos demanda de que tengamos una relación con Él dentro de todo, y para tener una relación pues hay que orar, hay que leer, hay que hacer todo esto, hay que conocerlo. Y es bien interesante cómo tú lo conociste, porque yo creo que la forma en que tú lo conociste, no todo el mundo lo conoce igual. Y yo creo que estábamos hablando de esto ahorita en la iglesia. Esta generación jamás y nunca va a entender experiencias así, porque no estamos más informáticos. Y no creo, ¿verdad? Bueno, puede pasar. No quiero ponerle peros a Dios ni trabas a Dios, porque él todo lo puede y él está por encima de todo. Pero yo sé que a lo mejor un joven ya ahora escucha este testimonio y dice, a mí nunca va a pasar eso, porque
ellos no tienen esa fe. Y eso es algo que creo que es bien poderoso en el sentido de que y es bien fuerte porque no todo el mundo, ¿verdad? No todo el mundo llega. O sea, porque, por ejemplo, tú llegaste. O sea, tú tuviste tus problemas de drogas, problemas de familiares, problemas financieros. O sea, tuviste todos los problemas, básicamente. Y aún así tú llegaste a los pies de Cristo. Y no todos llegan porque unos mueren, otros pues por orgullo se quedan en lo mismo. Pero ahí podemos ver de como tú dijiste, como un Dios perfecto puede mirar a alguien imperfecto. Y yo creo que eso es la mejor manera, la mejor representación de decir de cómo Dios ama a su creación. Eh, y de creación, Él lo que quiere es que se conviertan en hijos para que tengan una relación con Él. Y es bien poderoso. Y creo que tu testimonio marca eso, marca de cómo Dios llamó a alguien desde la intimidad de su hogar, lo rescató, lo santificó y lo hizo nuevo. Y como tú dijiste, pasaste por diferentes tipos de iglesias, pero desde la iglesia pentecostal hasta ahora, hasta que te ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y aún lo que falta, porque tú dices que no, pero ahí te falta todavía bastante. Lo que mi siguiente pregunta ahora es, ¿verdad? ¿Cómo esta fe te ayudó? Porque también tú estabas en el Army, también te metiste al Army. Y me gustaría saber cómo tu fe te ayudó, ¿verdad? En esos momentos, porque yo sé que el Army no es fácil. Yo no me meto porque yo sí que no. Ahí, o sea, yo respeto mis aplausos a los que a los que se meten o se metieron. Yo no puedo, yo lo admito, eso no es para mí, no creo que esa sea mi fortaleza, pero sí admiro a los que sí, a los que a los que estuvieron, se quedaron hasta el final, se convirtieron en veteranos, hicieron todo lo que tenían que hacer, los que fueron a guerra, y los que no, porque aún así sigue siendo un trabajo tedioso. Me gustaría saber, ¿verdad? Otra vez por una pregunta, porque sé que dije un montón de cosas en una. Yo soy así bien loco, perdón. ¿Cómo tu fe te ayudó en ese proceso de estar en el Army? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo entraste? ¿Y cómo tu fe te ayudó? Pues mira, mano, yo no me metí al Army. Okay. A mí me metieron al Army. Okay. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo me gradué de la universidad, vuelvo y te digo, cuando yo me convierto en el 2005, y yo me gradué en el 2005, para el 2006, y yo estaba picoteando con la iglesia, y mi sueño siempre fue abogado. Cuando yo me gradué de la universidad como investigación en justicia criminal, investigador de justicia criminal. Cojo el examen del ELSA, lo paso, y estoy esperando esa confirmación para ir a la escuela de leyes. ¿Qué pasa? Con ese tiempo, pues, conozco a Giselle, que es mi esposa, y obviamente nos casamos después de una confirmación de muchos tiempos, porque tampoco, y esto es un testimonio, yo estaba bien reacio a eso porque yo pensaba que yo no iba a ser un buen esposo, porque vengo de una mala experiencia. Uh-huh. Y la confirmación de matrimonio de Giselle y yo fue como de 14 veces. Gache. Reacio al matrimonio. Sí. Y algo que esto lo cuento así rápido. Dios, antes de meterme al Army, yo pasé por mucha más necesidad en el trabajo. Yo trabajaba y ganaba bien, pero yo era representante de ventas. Y era de los que, si no vendíamos, no comíamos. Y si yo tenía un cheque y mi gente no vendía, yo repartía mi cheque por partes iguales a mis empleados, a los que estaban debajo de mí. Y como quiera pasaba necesidad, ¿me entiendes? Cuando yo me meto al Army es porque Dios me dice a mí, hay una persona que Dios lo utiliza en el don de profecía, y él me dice, te voy a llevar a las naciones. Yo dije, soy evangelista. Eso es, exacto, ya. Y dije, yo soy evangelista. Tipo Clemente, tipo Gille Ávila. Yo voy a ser evangelista. Tú hiciste, ahora fue. Siento el poder de Dios. Y cuando pasó eso, cuando le digo a Giselle, escuchaste, voy para las naciones. Yo voy para las naciones, para todo el mundo.
O sea, aquí es un ministerio de millones de dólares. Pues cuando pasa, estoy en un trabajo de noche como guardia de seguridad y llega una persona y me da una tarjeta. Y en esa tarjeta decía reclutador del Army. Y yo la pongo en el bolsillo. Se acaba el trabajo. Ya no hay trabajo. Y cuando veo la cartera digo, esto no es para mí. Yo no voy a meter al Army. Yo soy un cobarde. Yo no piu, no. Yo no voy para allá. Pues cuando empiezo a trabajar en un trabajo ahí cerca de casa y yo veía que todos mis panas se iban para el Army. Los que conocí en ese momento y dije, yo voy a intentar. Pues cogí unas clases ahí, qué sé yo, y paso el examen. Y comienzo a alzar el papel de reclutador y yo le digo, aguántala ahí porque yo todavía no me voy. Yo necesito tiempo para pensarlo. En una fila de una estación de gasolina, sale una persona y me dice, no te olvides que Dios te va a llevar a las naciones. No era como evangelista. Era en el Army. Era en el Army. Para ser el reclutador me dice, obviamente yo entro al Army cuando tengo 30 años. Él me dice, vas a competir con chamaquitos de 19, 18 años. Tú eres un viejo. Lo que te voy a recomendar es que tú falles el examen de inglés y te vayas para la escuela de inglés en Lackland y ahí vas a estar hasta que no para el idioma, sino para el físico. Cuando llegas a Basic Training vas a estar cool. Y digo, como tú digas. Fallé en el examen de inglés. Me dicen, te vas para Lackland y ahí vas a estar un máximo de 6 meses. Me chipean, llego a Lackland. El Lackland es una escuela que es para inglés, pero el 90% son puertorriqueños, hay de República Dominicana. Sí, latinos. Sí. Latinos, pero también hay coreanos. Sí. Cuando yo llego, esa noche que me están explicando cómo se hace la cama, y qué sé yo, que si lo otro, lo que esperamos en Lackland, yo me tiro a orar. Y cuando yo me tiro a orar, hay un muchacho que me dice, yo tengo un examen mañana. Porque el examen ahí para que tú te vayas a Basic Training, tú tienes que pasar el examen de inglés. Me dice, ¿tú puedes orar por mí? Y dije, claro. Pues de esa oración, yo pasé después de eso, a hacer cultos en el baño. Tú hiciste cultos en el baño. Yo empezamos a hacer cultos en el baño, se leía la palabra, se cantaba, se oraba. Y cuando yo miro a mi alrededor, que habían coreanos, rusos, puertorriqueños, de Santo Domingo, cubanos, vi las naciones. Sí, que habían diferentes nacionalidades ahí. Pero se quedaron ahí en el baño. Hacían el culto en el baño. En el Eso baño. está brutal. Entonces, quien llega ahí, yo estuve como 5 meses y yo le decía, para salir del no tienes que pasar el examen 2 veces. Que si pasas menos de 69, tú no cualificas. Y si pasas menos de 69 otra vez o menos de 65, te sacan de la escuela y te salen del Army. Y yo siempre estaba en 69, 69, 69, 69. Y necesitaba un 70 para irme. Y Dios me dice, no te vas hasta que llegue tu reemplazo. No te vas hasta que llegue tu reemplazo. Se convirtieron 32 muchachos en el tiempo que yo estuve ahí. Y cuando llega un muchacho de apellido Rivera también, uno de los muchachos me dice, Dios envió tu reemplazo. Y yo cojo el examen al otro día y me voy. O sea, Dios tenía prácticamente todo ahí perfecto, calculado ahí. Sí, en orden. Dios no dejó de que su obra cayera porque yo me fui. Sino que Dios me dio a entender a mí de que es no como Dios me puede utilizar a mí, es para lo que Dios me puede utilizar a mí. O sea, Dios me llevó a esas naciones que yo pensaba que eran países y Dios me llevó a ese centro donde estaban todas las naciones para que su palabra no se muriera. Y a lo último entra Jeremy Terranova, que era el nieto de un pastor conocido en Puerto Rico, el pastor Terranova.
y me regaló un libro como si fuera un diario, Okay, pero un journal. devocional Sí, sí. que dice, y él me llama pastor. Me dice, para el pastor Benny Rivera, gracias por las noches en donde nos encerrábamos en el baño a escuchar palabra de Dios. Brutal. Cuando en un día de culto, nosotros íbamos a una iglesia hispana, el pastor lo diagnostican con cáncer. Y el pastor dice, la esposa del pastor dice, pasen para que hagan una cadena de oración y oren por el pastor. Y yo le dije a la pastora, yo puedo, por favor, iniciar la oración, puedo yo llevar la oración. Y ella me dice, hazlo. Intercedimos por el varón y las palabras de la señora fueron, dice, Dios cumplió su propósito y te trajo a las naciones. O sea, por eso yo me meto al Army. Yo me meto al Army porque Dios me manda a las naciones, pero no como yo quería. Es interesante porque a través de todos ellos, ¿verdad? Que fueron diferentes nacionalidades, van a llegar a sus lugares y van a seguir predicando ese evangelio porque en algún momento van a tener que predicar, que es bien parecido a lo que básicamente Jesús hizo con los apóstoles, que él ¿verdad? Los encomendó a repartirse, a predicar y eso fue lo que hicieron. Y yo creo que Dios nos llama a eso porque creo que el mejor llamado que Dios nos da a todos que es predicar. Y en ti lo hizo a través del Army a las naciones. No necesariamente yendo a las naciones, pero sí afectando a las naciones, porque yo siempre digo que es lo bonito de todo. Tú no sabes a quién te lo estás predicando, porque a lo mejor tú le estás predicando a alguien que en algún momento va a ser una persona súper influyente en sus comunidades. Y yo creo que eso, yo lo he podido ver en muchas ocasiones a diferentes personas, porque yo he visto cómo pastores le han predicado a personas que ahora mismo son personas influyentes escribiendo libros, haciendo videos, haciendo cosas. Y yo creo que eso es lo hermoso de todo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y al poder predicarle a esas personas que Dios tiene un plan con ellos, podemos decir, fuimos parte de ese fruto. Y es como, por ejemplo, tú fuiste el líder de jóvenes, o que alguno de los jóvenes también se llevó un fruto en el Army. Muchas personas se llevaron el fruto. Yo como líder de jóvenes, yo sé que muchos de ellos van a tener frutos. Y a pesar de que no lo veamos ahora, pero sabemos, porque mira tu testimonio, más adelante fue que llegaste a la voluntad de Dios y lo que falta todavía. Igual yo no fui tampoco rápido, yo estoy en mi tiempo. Eso es lo brutal de todo para mí. Eso es lo más hermoso de todo. Y yo creo que para ir cerrando, ¿verdad? Este video, porque yo sé que este video va a afectar a muchas personas que ahora mismo creo que están pasando por lo mismo. O en algún momento pasen por lo mismo, porque es increíble cómo tanto la sociedad como familiares, pero también me atrevo a decir que el mismo enemigo nos pone, ¿verdad? Como que nos intenta poner frente a un espejo para decirnos que no servimos, que continuemos en lo mismo. Y cómo, ¿verdad? Tu vida refleja de que intentó de poner como que tú eres alguien que no sirve, y al contrario, Dios dijo, no, él sirve porque yo lo voy a llevar a hacer cosas increíbles. Y para mí ese es el evangelio. Es el evangelio porque él toma de lo vil y menospreciado y ¿verdad? Lo hace sabio y lo lleva a predicar esta palabra de amor, de cariño, de poder, ¿verdad? De santificación, de purificación, De esperanza. de esperanza. O sea, es increíble porque yo también me lo puedo relacionar. No lo voy a decir ahora, lo voy a dejar para otro video, pero yo también he sido señalado muchas veces como alguien que no intelectualmente no iba a progresar. Pero aquí estamos. Pero, ¿verdad? Para finalizar y para cerrar el video, ¿verdad? ¿Qué consejo o qué tú le dirías a alguien o le quisieras decir, o qué mensaje quisieras decirle a todas las personas que están viendo este video, para que entiendan, ¿verdad?, de que Dios los está llamando? Mira, algo que yo siempre he sido bien celoso es con la juventud. Porque a mí nadie me había hablado de Dios, de Jesús, ni de Dios, ni de la salvación, nada por el estilo. O sea, obviamente mi papá siempre tiraba eso, pero era con su conocimiento, ¿verdad? En aquel momento. Pero
pastores. Sabes que Puerto Rico hay iglesias por todos lados. Yo nunca vi una campaña evangelística en mi pueblo. Yo nunca vi en las plazas gente como repartiendo tratados ni eso. O sea, yo llegué a Jesús en un momento de desesperación. Pero como tú dijiste ahorita, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Que las iglesias, hermano, que no pierdan la oportunidad de decirle a alguien que Cristo los ama, de que en Cristo hay esperanza, de que no todo está perdido, de que no tenemos tal vez el mañana garantizado, pero hay una posibilidad de que sí, ¿me entiendes? De que dejes una mejor, dejes un mejor de ti a los demás, de que le diga a la persona que tal vez no tiene esperanza, de que tal vez un abrazo lo cambie y le diga, mano, sé que tú solo no puedes, pero vamos a pelear tú y yo, ¿me entiendes? Y vamos a ser dos peleando con el problema. O tal vez vamos a ser dos peleando con tu pregunta, ¿me entiendes? Si tú solo no puedes, yo te ofrezco mis fuerzas y los dos vamos a pelear porque tú salgas hacia adelante. Lo mismo con la juventud hoy que sale de la iglesia, mano, que no todo el tiempo van a ser jóvenes, de que lamentablemente la juventud se acaba y que tal vez esa virtud que tienen en estos momentos que la aprovechan al máximo, que digan a aquel que tal vez está cabizbajo en el grupo o en una esquina que si no pueden solos que se unan, que juntos somos más y que en Dios hay esperanza, de que tal vez no es de la manera más fácil que pueda salir de un problema, pero sí la más segura. Porque tal vez la respuesta de Dios no va a ser inmediata, pero va a llegar. Amén. Y va a ser la respuesta que tu corazón y tu alma necesitan. Porque tal vez para mí este cuerpo en algún momento dado se quede, pero yo todavía estoy buscando mi tierra prometida. Amén. Yo quiero llegar a esa tierra prometida. Yo quiero ver a caminar en esas calles de oro, ver ese mar de cristal, ¿me entiendes? Esa es mi recompensa. No aquí, porque esto pronto se acaba. Pero es de que yo pueda gozarme en la vida eterna, de que únicamente Jesús da y a través de Jesús la vamos a conseguir. Amén, amén. Eso es un mensaje poderoso. Y antes de cerrar, quiero hacer algo que es característico de Benny, porque Benny siempre tiene un chiste. O sea, Benny es el del chiste siempre se tira un chistecito antes. So Benny, era light. No sé, tírate light. No tienes un chiste para dejar porque no tienes un chiste light que puedas decir. Pues mira, mano, estaba diciéndole a Giselle los otros días que ya no puedo fregar ni cocinar, ni estar mucho tiempo en la cocina porque el presidente Trump dijo que los hombres no podemos participar en los deportes de las niñas. Dios mío. Ahí voy a acabar el live. me dio todo. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, gracias por Benny, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Me gocé con tu testimonio, me gocé con el chiste también al final. Me gocé con todo, ¿verdad? Yo sé que este testimonio va a ser grande para muchas personas y que va a llegar el mensaje. Y lo importante es que Cristo va a ser glorificado, ¿verdad? ¿verdad? A todos los que nos vieron hoy o nos han visto, ¿verdad? En este video, les digo, ¿verdad? Denle like, suscríbanse, compartan, comenten, lo que ustedes quieran hacer. Lo importante es que el mensaje sea difundido y que llegue, porque acuérdense que esto no es un mensaje que solamente estamos haciendo por hacerlo, sino que es un mensaje que la gente tiene que escuchar. Este ha sido Just Vibes, gracias y nos vemos en la próxima.